Muchísimas gracias. Bueno, arrancamos. Ahí está. Buenos días, buenas tardes, depende de dónde estén. Hoy nos encontramos en este encuentro para trabajar innovación en acción, diseñando experiencias de aprendizaje con propósito. Mi nombre es Melanie Spangenthal, soy licenciada en educación, magíster en estudios organizacionales. Dirijo Embody Learning, que es una consultora en formación. Desde Embody Learning creamos soluciones de aprendizaje innovadoras para empresas. Estamos convencidos que se aprende a través de un blend de estrategias que te interpelen en relación a cómo aprender de una forma más innovadora y que te llegue y que te transmite desde el mundo de la emoción para realmente crear aprendizaje significativo. Así que desde este lugar, el encuentro de hoy es compartir algunas de las técnicas que usamos para crear experiencias innovadoras de aprendizaje. Bueno, para empezar me gustaría saber qué porcentaje de batería tienen hoy y a ver, no sé por dónde. Juli, ¿querés contarme por dónde puedo ver las interacciones? ¿Qué porcentaje de batería tienen hoy en el cuerpo? En relación a su celular, ¿tienen más o menos energía? Los A invitamos ver, entonces a compartir sus comentarios en el chat. Lo vamos viendo, Mela. ¿dónde lo veo? Así ya, ahí está. Acá, en el chat, perfecto. Buenísimo. Menos que el del celu seguro, total. Es temprano en algunos lugares, quizás los lugares que las personas que tienen perfecto, empezando el día con energía. Buenísimo. Ahí los veo. Cambié el celu hace poco. Perfecto. Bueno, buenísimo. Aquí estamos. Espectacular, Ceballos. Mira, Sebastián está al 100. Bien, bueno, les cuento lo que vamos a hacer hoy. No sé si estuvieron viendo cuando se anotaron en el workshop, pero vamos a irnos al espacio. Y la idea es atravesar una experiencia formativa muy cortita, que es algo que siempre hacemos como mucho más largo y complejo. Lo vamos a hacer muy cortito para que vean una micro experiencia y a partir de eso vamos a pensar juntos en cómo se puede crear esto que estamos invitando a pensar en conjunto. Así que los invito a adentrarse a jugar un rato conmigo. Aquí el comandante al mando del transportador espacial STS. Estamos listos para volver a órbita. Coordenadas de interfaz de entrada correctas. Preparados para activar propulsores a mi señal. 3, 2, 1. Los controles no funcionan. Hemos perdido la acción 2. ¡Se solicita ingeniería! Aquí el comandante al mando del Tripulación, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Estamos en medio de una emergencia. Si me escuchan, por favor, den señales de recibido a través del chat. ¿Alguna señal, alguna interacción, por favor? ¿Me escuchan? ¿Claro? ¿Me copian? Perfecto. Estamos en medio de una emergencia. Experimentamos un problema con nuestro transbordador espacial al reiniciar la secuencia de ingreso a la atmósfera terrestre. Necesitamos de manera urgente entrar a la cabina de control para saber cuál es el desperfecto que tiene nuestra nave. ¿Alguien tiene la llave de acceso a la cabina de control? ¿Alguien? ¿En el chat alguien le dieron algo? ¿Les llegó algo para poder entrar a la cabina de control? Dígame a través del chat. ¿Sí? ¿Recibido? ¿Reciben? ¿Me copian? ¿No? No. Bueno, procedamos de manera manual. Veamos sobre el escáner que tiene la nave. Los manuales de navegación indican que nuestra sonda espacial contiene 9 módulos, numerados del 1 al 9. La suma de los números de cada lado de este triángulo tiene que dar 17. Por tanto, este lado tiene que dar 17, la suma 17 y la suma 17. La clave para poder acceder a la cabina eléctrica, para abrir el candado de la puerta, son los números de los vértices ordenados de mayor a menor. Por favor, trabajen mientras yo intento estabilizar la nave. Comandante Spangenthal, por favor, coordine los trabajos. ¿Tienen manera de solucionarlo y de tirar información dentro del chat?
Y quien tenga la respuesta, por favor, dénosla. Trabajen en conjunto de ser posible. Comandante, los dejo con usted. Necesitamos solucionar el problema. Para eso tenemos que encontrar el número, el código de ingreso al acceso del comando central. Si ustedes pueden ver, hay 3 números y cada lado tiene que sumar 17. Hay que ubicar los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 para poder ingresar. Y cada lado tiene que sumar 17. ¿Nos ayudan a encontrar cuáles son esos números? ¿Cuáles son los números de los vértices? ¿Cómo ubicar el número 1, el 5, el 2, el 4, el 3 y el 6 en los triángulos para que cada lado sume 17 y en los vértices obtener el código de acceso? Pueden tomarse unos minutos, sacar una hoja, la calculadora y los invitamos a que nos ayuden. Ok, 9, 8 y 7 están. Necesitamos poner el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada lado suma 17. Estoy revisando los manuales de navegación y leo que es importante que reconozcan que los números de los vértices comparten en 2 lados. Suman para esos 2 lados. ¿A alguien se le ocurre cómo podemos poner los números para tener el código de acceso? Tenemos un lado izquierdo, un lado derecho y un lado abajo. Pueden poner en Comandante, secuencia ahí, ¿sí? ¿tiene alguna pista? Es importante reconocer, según los manuales de navegación, que el número más grande es el 9. Por tanto, tenemos que tomar eso en cuenta. Necesitamos números más pequeños de ese lado que del lado 7, porque así se suman distinto. Entiendo que pensar con la falta de oxígeno es complicado. ¿Alguien tiene alguna solución? ¿Alguien ya lo resolvió? Nos pueden mandar por el chat. Son 5 números y hay que ubicar 6. Exactamente, los números no se repiten. Los números que hay que colocar son del 1 al 9. Alguien dice 1, 3, 4. Revisando los manuales de navegación, me doy cuenta que 2 de esos números son correctos y 1 incorrecto. ¿Alguien tiene una solución cercana? Bien, Joan, estás cerca, estás cerca. Gracias, Joan. ¿Quién más? ¿Alguien más lo está intentando resolver? ¿Necesitan otra pista? Si necesitan ayuda, por favor, también indíquenos por el chat. Tiren ideas. Comandante, ¿Sí? ¿cuál es ¿tiene usted una pista? ¿Puede ayudarnos? De los números que dijo Joan, los correctos son el 1 y el 2. Falta un número por descubrir. Karina, Ok. 1, 2, 4. Si los números de Joan los correctos eran el 1 y el 3, y los números de Karina son correctos, el 1 y el 2, los vértices serían entonces 1, 2, 3. Muy bien, Joan. Entonces, esos números ordenados de mayor a menor darían, solo espero confirmación. Si están ordenados de mayor a menor, 17 a cada lado. Muy bien, Enrique. Entonces, de mayor a menor serían 3, 2, 1. Gracias, Macarena. Veamos si el código abre. Comandante Spangenthal, ¿lo puede poner en el tablero? Perfecto, logramos acceder a la cabina eléctrica, tripulación. Normalizando oxígeno. Muy bien. Voy a ver sobre el tablero qué se me indica. ¿Ok? Perfecto. Vamos a la siguiente fase, por favor, comandante. Los manuales indican que el comandante Roberto, la teniente Ana y el coronel Sebastián son 3 expertos que desde la Tierra pueden ayudarnos a solucionar este problema. Roberto es experto en matemática y computación, Ana en astronomía y el coronel Sebastián experto en tecnología de cohetes. El problema es que la energía solo nos alcanza para comunicarnos con uno o una de estos 3 expertos. Tenemos la siguiente data
para poder tomar una decisión de a quién llamarle. Por favor, comandante, avancemos. La nave espacial, según las estadísticas de los anteriores viajes fuera de la atmósfera de la Tierra, indica que los problemas matemáticos se presentan en un 23% de los casos, los problemas astronómicos en un 35% de los casos y los problemas de funcionamiento del cohete en un 42% de los casos. Ahora bien, el comandante Roberto, experto en matemáticas, da consejos efectivos en un 95% de los casos. La teniente Ana, experta en astronomía, en un 90% de los casos. Y el coronel Sebastián, experto en tecnología de cohetes, en un 70% de los casos. Con esta información, tienen que ponerse de acuerdo a quién llamamos para ver si podemos regresar a la Tierra. Utilicen el chat para discutir. Voy a empezar a estabilizar la nave para dirigirla hacia la Tierra. Por favor, tengan calma. Yamina Dumont dice Sebastián. Ana. ¿Alguien tiene algún argumento? Ana. Estaría bueno que nos dijeran por qué. Para ver a quién llamamos. Hay que ponernos de acuerdo. Comandante, ¿solo podemos llamar a uno, sí o sí? Únicamente a uno. No hay más energía en la nave. Está votada, está ganando Ana. Ana por astronomía. En ese caso estamos privilegiando que Ana nos podría guiar como un mapa sobre el espacio. Sebastián, porque la falla es en el cohete. Muy bien, es un buen argumento. Sebastián, técnico en cohetes, que puede ser la mayor probabilidad de error del cohete. Muy bien, están pensando correctamente. Se nota que el oxígeno está llegando ya a sus cerebros. ¿Alguien tiene un contraargumento? ¿Sebastián? Y ¿Llamamos a empezamos con Sebastián? Sebastián. Me parece que Sebastián, tecnología de cohetes, muy bien. Porcentajes. Por opción matemática, la mejor opción es Sebastián. Sebastián puede llamar a Ana o Roberto. El problema es que no sé si nos alcanza la energía para esperar a que eso haga Sebastián. Creo es que la muy relación de buena Ana esa es respuesta mejor. igual. Nunca la tuvimos, es excelente, Es comandante. perfecta esa respuesta. Ok, entonces estaríamos entre Ana o Sebastián. Hagamos una Comandante, última ronda de votación, ¿sí? decida, comandante. Ok. Si alguien está en desacuerdo conmigo, por favor dígalo. Pero según lo que he computado entre la nave y sus comentarios, me parece que hay que llamar a Sebastián. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien tiene un argumento en contra? Nuestra vida depende de esto, tripulación. De acuerdo. Muy bien, alguien hizo un resumen. Perfecto, Sebastián, a favor. Bien, Tripulación, voy a comunicarme con Sebastián. Un segundo. Sebastián, perfecto, sí. Muy bien. Hago los arreglos pertinentes. ¿Esto no asegura al 100% el regreso a tierra? 99.5. Ok. Estamos en tus manos, Sebastián. Tripulación, abrochen sus cinturones. Voy a iniciar el control que puede regresarnos a la tierra, pero tenemos 0.5 de posibilidades de no lograrlo. Pase lo que pase, ha sido un placer comandar esta misión con ustedes. Vamos, comandante Spangenthal. Aquí el comandante al mando. Hemos logrado la misión. Felicitaciones, tripulación. Ahora prepárense para cruzar la atmósfera. Rumbo fijado. Ya estamos listos para volver a la Tierra. ¡Sí! ¡Lo logramos, tripulación! Bienvenidos a la atmósfera de la Tierra. Comandante Spangenthal, como siempre, un placer hacer estas misiones a su lado. muchísimas gracias, comandante. Espectacular, equipo. Gracias por sumarse. Gracias por irnos un ratito de viaje y jugar. Este es un encuentro que hicimos 5 minutos de 45 minutos que dura esta experiencia y fue una experiencia creada
y ahora les voy a contar un poquito para trabajar diferentes aristas y habilidades a desarrollar en organizaciones. Un poco la idea es juntos atravesar esto. ¿Qué cosas podemos hacer para aprender diferente? Y en ese sentido, entendiendo que las modalidades convencionales, formativas, son muy pesadas y a veces ya no convocan tanto a nuestro público. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la gente aprenda de verdad? ¿Cómo podemos hacer que las personas puedan, a través de la lúdica, interpelarse sobre lo que está pasando y a partir de eso traspolarlo al ámbito profesional con herramientas claras para la acción? Desde ese lugar, un poco para contarles cómo fue creada la arquitectura de esta experiencia, que es una base quizás para que ustedes puedan empezar a pensar nuevas formas de hacer. Primero y principal, trabajamos muy convencidamente en este concepto de exploration, exploitation. ¿Qué explotamos que sabemos hacer muy bien? Todos tenemos un background y todos tenemos un montón de cosas que suman y que hacemos muy bien. Tomemos eso como base primero para el desarrollo. ¿Y qué podemos explorar para encontrar nuevas formas de hacer? Por ejemplo, este desarrollo empezó en momento de confinamiento, donde no podíamos hacer team building presenciales, entonces había que pensar qué podíamos hacer de manera virtual. Entonces, primer punto, ¿qué podemos explorar? ¿Qué podemos explotar? Segundo momento, nuestras preguntas claves. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Para quiénes queremos hacer esto? Y esto lo vamos a ir como desarmando en esta hora que vamos a estar juntos. Las dimensiones pedagógicas, digo, desde el lado comunicativo, práctico, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo podemos ir acompañando a las personas para formarse desde todas las dimensiones de aprendizaje y desde qué posicionamiento de aprendizaje nos paramos para poder crear? Y a partir de eso, un gran proceso de divergencia. Pensar ideas, juntarse con gente o en sus equipos o con personas que convoquen para juntar ideas, muchas, y a partir de eso empezar a hacer una convergencia de los conceptos más interesantes. Y a partir de eso, esta acción, por ejemplo, tuvo un equipo enorme de desarrollo. Había un matemático que diseñó los juegos. Esta experiencia tiene más de 10 juegos. Un matemático que diseñó juegos. Un especialista en lúdica que lo que hizo fue generando como ir enhebrando todo ese proceso. Hubo después un diseñador que hizo que toda la estética y un editor que trabajó junto con el diseñador para armar los videos y para armar toda la estética del encuentro. Como verán, hay locutores, hay un facilitador, que en este caso fue Marco, que se le enseñó y se le pasó el guión de cómo tenía que ser el comandante, para crear un juego con propósito. Y un poco, a partir de esto, lo que les quiero contar es, este juego se utiliza para desarrollar temas de flexibilidad en equipos, digo, porque es un escenario sumamente diferente y cómo podemos ser flexibles frente a las condiciones y a partir de eso trabajamos en qué nos pasa en la organización. En toma de decisiones se utiliza mucho para trabajo en equipo, para integración, para trabajar conceptos de agilidad, para trabajar temas de adaptación al cambio. Se trabajó también en inducciones, donde se planteó, por ejemplo, algún aspecto en selección, algún aspecto a evaluar, y en inducciones como para compartir los valores organizacionales. Y en ese sentido, siempre buscamos que los desarrollos salvo que sean a medida para una organización, sean flexibles. ¿Y qué quiere decir esto? Crear herramientas flexibles implica que yo puedo después cambiarle el discurso al actor y el actor puede trabajar después para otro aspecto en particular.
puede incluir aspectos específicos de la organización y hacerlo mucho más cercano a esa empresa en la cual lo va a correr el juego. Se puede cambiar el look and feel y puedes tener la estética de la organización y así podemos jugar con algunos ajustes para poder siempre ir adaptando desarrollos a las necesidades concretas. En ese sentido, cuando creamos, buscamos que sean simples, que sean ágiles, que sean flexibles, entendiendo que hoy el mundo cambia tan rápido y no podemos tomarnos medio año para un desarrollo. Tenemos que hacer desarrollos súper ágiles y dinámicos y que nos inviten a poder ajustarlos y cambiarlos a las necesidades cambiantes del medio y de las organizaciones. Aspectos que tenemos en cuenta a la hora de crear una dinámica con propósito. Pensamos en el escenario, dónde va a suceder. Pensamos en el tipo de interacciones. ¿Qué buscamos? ¿Qué tipo de interacciones queremos? ¿Queremos que sean interacciones discursivas? ¿Queremos que conversen y lleguen y que lo que importe es el tipo de conversación que se genera o importan los resultados? Por ejemplo, en la dinámica que hicimos sobre la elección de a quién llamar, no había una respuesta correcta. Pero eso, cuando lo desarrollamos en las organizaciones, trae conversaciones muy interesantes donde el equipo tiene que tomar una decisión. Y tiene que tomar una decisión a partir de un acuerdo. Entonces, se rescata eso, digo, todas las dinámicas tienen un propósito y hay que diseñarlas para nuestro fin, en el fin que es que queremos que la persona aprenda. Entonces, en ese sentido, vuelvo, cuando diseñamos una dinámica con propósito, pensamos en el escenario, en las dinámicas, en las interacciones, en las reglas que van a haber, en las recompensas que le vamos a dar a los participantes durante el juego y en los progresos, en qué pasa y cómo va cambiando. Hago un parate hasta acá. Si alguien tiene alguna pregunta, yo lo leo por chat o pueden abrir micrófono. Bienvenido a sumarse y a explorar en conjunto. Entonces, en ese sentido, un poco es pensar cuando estamos desarrollando estas acciones, ¿para qué estamos formando, no? Y sabemos que en el ámbito adulto estamos formando para la acción, para que la persona aprenda una nueva habilidad, la mejore, la profundice para aprender y la pueda llevar a la práctica profesional. Y en ese sentido, todas estas dinámicas lúdicas, la propuesta es jugar, ver qué nos pasó en la experiencia de aprendizaje y a partir de eso poder hacer un andamiaje hacia el ámbito laboral. ¿Cómo esto lo podemos llevar a nuestra práctica profesional con acciones concretas? No queda en la lúdica, sino que a partir de esto se profundiza sobre conceptos teóricos y a partir de esto se ve cómo se lleva la acción. Pero lo que vamos a estar viendo en este encuentro un poquito es qué nos pasa si lo pasamos por el cuerpo, si lo jugamos como base para el aprendizaje. Sabemos que, enseñamos para crear equipos fuertes, que enseñamos, y estoy convencidísima, a través del aprendizaje experiencial, que si nosotros podemos pasar por el cuerpo, logramos una emocionalidad, podemos hacer que la gente recuerde y evoque, y eso va a llevar de manera mucho más internalizada al aprendizaje luego. Ahora, ¿qué genera la lúdica en el ámbito adulto? ¿Qué se les ocurre? Los escucho por chat, a ver si me dan alguna letra linda o algo siempre. Disposición. Súper. Gracias, Eliseo. Competencia, creatividad. Retornar al poder experimentar, liberarse. Conexión. Hermoso el conexión, totalmente de acuerdo.
dar sentido, libera dopamina y endorfina, apertura, evoca un poco al niño, sí. Siempre decimos que en el ámbito adulto vamos como de menos a más, ¿no? Como en estas experiencias de aprendizaje vamos entrando de a poco a jugar. Y quizás no es un juego, es una dinámica, es una buena pregunta, es un buen video que te interpela, pero crear acciones que te interpelen desde nuestro mundo emocional. Y que la emoción es un anclaje y un puente para que podamos aprender. Permite abrirse a poder equivocarse totalmente, Joan, y esto es un punto enorme en las organizaciones, salvo las que están muy atravesadas con la cultura del error para poder aprender, nos da cosa, no nos da confianza equivocarnos. Y en los espacios de lúdica, en el ámbito de aprendizaje, es un gran momento para equivocarnos y para que eso genere una experiencia de aprendizaje. En ese sentido, cuando hacemos que la gente pase por el cuerpo, que tenga, que se emocione, que tenga una experiencia que le llegue, creamos un andamiaje mucho más fácil y mucho más predispuesto para aprender. Y desde ese lugar, nuestra propuesta es esta, crear un blend de experiencias, porque cada uno aprende de diferente manera, ¿no? Como a algunos les va mucho más por el juego competitivo, como alguien decía ahí, a otros le gusta como el intercambio, y en ese sentido la idea es en una experiencia de aprendizaje, como no sabemos quién está del otro lado con toda su particularidad, es crear este blend de experiencias y que tenga diferentes estímulos que inviten a pasar por el cuerpo lo que queremos que la persona aprenda. Y en ese sentido nos concentramos mucho nosotros en el proceso, entendiendo que el resultado es súper importante, pero el resultado después se va a anclar con la práctica profesional. Pero ¿qué nos pasa en el proceso de la lúdica? ¿Qué nos pasa mientras jugamos? Y a partir de eso buscar esto, la imaginación, la felicidad, la capacidad de evocar, para poder después crear esa emoción que le implique al otro el recuerdo positivo y el anclaje hacia lo que estamos buscando que la persona aprenda. Y entonces, una vez que, que decidimos entrar en esta, y seguro entiendo que hay muchas personas del otro lado alineadas y del mundo del aprendizaje, entendemos que para poder armar algo que tenga sentido hay que planificar y que esa planificación tiene que tener una coherencia integral. Muchas veces nos pasa que tenemos re claro lo que queremos que la persona aprenda, pero no sabemos con qué recursos contamos. O tenemos re claro cuáles son estos contenidos específicos, pero no podemos definir la duración, o no nos la dan, o no tenemos idea en qué modalidad se va a desarrollar, o a veces planificamos y nos olvidamos de algunas cuestiones. Entonces, en ese sentido, la invitación es a pensar como coherencia integral el encuentro formativo. Tener muy en claro cuáles son los objetivos de aprendizaje. En base a mis objetivos de aprendizaje, qué contenidos tengo que enseñar, entendiendo la diferencia. Por ejemplo, es muy diferente explicar lo que es una bicicleta que enseñar a utilizar una bicicleta o poder describir qué es una bicicleta. Entonces, tener muy en claro los objetivos de lo que queremos enseñar y a partir de eso qué contenidos, en qué modalidad, ¿no? Si es híbrido, presencial, virtual, asincrónico, con qué duración contamos para esto y en base a eso, si esos objetivos se pueden cumplir en esa duración o no, o tenemos que pensar y decir, esto lo podemos hacer en este tiempo, repensémoslo. Los recursos,
que implica los recursos económicos, sí, Maca, y también, o sea, los recursos económicos y los recursos que disponemos, que implica claramente inversión económica, y también hay cosas que disponemos y otras que no. Por ejemplo, sí o sí tenemos que ir a una organización donde es un auditorio fijo y no podemos mover las sillas. Eso es parte de nuestros recursos. Quizás tenemos, digo, un montón de plata a disposición, pero no contamos con la posibilidad de mover las sillas y eso hace que tengamos que pensar en una experiencia didáctica con ese recurso. Y a partir de eso también pensar en qué vamos a hacer y en este punto del seguimiento, que personalmente creo que nosotros en el mundo de la formación a veces nos olvidamos y es tan importante. ¿Cómo vamos a planificar el seguimiento de la apropiación real del aprendizaje? Si estamos en la organización, quizás es más fácil y podemos planificarlo. Si somos externos y entramos y salimos, quizás tenemos que dejar un dispositivo o a alguien de la organización comprometida con crear ese seguimiento significativo y ver si las personas realmente están incorporando los objetivos de aprendizaje que nosotros planteamos en un inicio. Entonces, mi invitación es, podemos pensar y crear lúdica con propósito súper disruptiva, pero siempre tengamos en cuenta esto, que a la hora de planificar tenemos que tener todos estos aspectos integrados desde un lugar de coherencia. En ese sentido, la planificación y el diseño nos acerca a un aprendizaje mucho más significativo y efectivo. ¿Y por qué esto? Muchas veces tenemos que cambiar, ¿no? En el encuentro algunas cuestiones. Por ejemplo, en el encuentro de hoy, no tengo cámaras, entonces no los puedo ver, no puedo ver si estaban metidos resolviendo el desafío con los números o no. Entonces, quizás a veces planificamos y tenemos que cambiar algunas cuestiones. Y está bien, cuanto más planificamos, cuanto más nos cercioramos de que nuestra estructura didáctica esté bien para nuestro objetivo de aprendizaje, podemos tener más cintura para maniobrar y acomodar en el delivery de un encuentro. Y a su vez, porque planificando nos damos cuenta, ¿no? Y pimponeando con colegas también y con el equipo nos damos cuenta si eso realmente va a acompañar a lo que estamos buscando para que las personas aprendan. Y a ver, acá una pregunta. ¿Quién se considera creativo de este grupo que nos acompaña hoy? Chan, chan, creativo, creativa. Que nos escriba por chat. Yo sí, yo no. Los leo. ¿Quién se considera creativo por acá? Qué bien, ¿eh? Me encanta. Está bien, algunos un poquito. Acá se la pasan inventando. Espectacular, hermoso. Bueno, me alegro. Así que vamos acá con... Acá Mónica dice, considero que todos somos creativos. Totalmente, yo estoy de acuerdo. Y por eso traje una definición que plantea que la creatividad es la habilidad de combinar. Y que a partir de esta combinación creamos un valor añadido. Entonces, desde este lugar, desde esta mirada de creatividad, todos podemos hacer, todos podemos sumar a lo que hacemos, podemos mirarlo desde otro lugar y podemos darle una vuelta para pensar cómo podemos crear experiencias con mayor impacto. No hay que inventar nada que no esté en el mercado, sino que hay que combinar lo mejor que haces vos y explorar nuevas formas de hacer para crear algo que genere un valor y que genere un valor con propósito. O sea, estoy en esta organización que necesita esto, ¿qué puedo combinar? Y a partir de eso, para lograr que las personas aprendan esto. Y tenemos el gran desafío de lograr que las personas aprendan en sus posiciones de trabajo.
Entonces, la invitación es a que nos animemos a crear. Y en el encuentro de la ATD, Training, Learning and Development, que del año pasado estaba Matthew McConaughey, que hablaba de la preparación como base de la creación, ¿no? Y él planteaba todo el tiempo cómo él se preparaba para sus películas, para sus actuaciones, y hablaba de cómo el tiempo que le daba la preparación. Y en ese sentido, sabemos que agarrar un PowerPoint y enseñar como venimos haciendo es más fácil. Agarramos un PowerPoint, planteamos los conceptos, los explicamos y está bien. Ahora, si nosotros queremos crear una experiencia disruptiva, una experiencia que interpele, que te mueva para invitarte a aprender desde otro lugar, va a haber que prepararlo, va a haber que dedicarle tiempo. Y eso es lo poco que tenemos en el día a día, tiempo. Pero la invitación es a encontrarlo, porque cuando lo hacemos de verdad, genera un impacto hermoso. Estas son algunas de las preguntas que yo me hago a la hora de desarrollar un encuentro y que se las comparto porque, bueno, me parece que les puede servir. Espera que, ahí, me quedo ahí. Está. Por un lado, ¿cuál es el propósito? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué efecto quiero causar? ¿Qué habilidades quiero observar o desarrollar? ¿Qué aprendizaje estoy queriendo lograr de verdad? ¿Qué sensaciones y emociones busco generar? ¿Qué características tienen los destinatarios? Porque en base a todo lo anterior, tengo que pensar en quién va a aprender, porque es muy diferente quién aprende. ¿Qué problemáticas les interesan? Y acá nos vinculamos al concepto de aprendizaje significativo. ¿Qué motivaciones les atrae y qué tendencias siguen estas personas? Cuanto más sabemos de la audiencia, podemos generar un mayor anclaje, creando de esta mirada desde el aprendizaje significativo y situacional, experiencias que los puedan llevar a su bagaje histórico y a partir de eso generar anclaje con lo que realmente va a cambiar a partir de esto que buscamos que las personas aprendan. Así que, bueno, estas son algunas preguntas que nosotros nos hacemos y las comparto por acá. Y en ese sentido, cuando tenemos estas preguntas, hacemos este proceso de cuando entendemos cuál es el objetivo, vamos a volver al principio, lo primero que les mostré, qué efecto quiero causar, qué ideas tengo y de dónde saco inspiraciones. Y quizás las inspiraciones son random, son millones, de diferentes lugares. Vi un artículo periodístico que me copó, una película que me movió algo. Y a partir de eso, son inspiraciones donde voy creando, voy tomando para esto, para combinar. Y a partir de combinar, puedo empezar a crear. Entonces, un poquito la invitación del encuentro es a que planifiquen, que exploren, que prueben, que se animen a probar y que compartan. A través de estos encuentros, como este summit, nos damos cuenta que somos muchas personas que estamos en esto y tenemos la gran oportunidad de crear red. Digo, crear red en el sentido de levantar el teléfono y conversar con un otro y decirle, estoy pensando esto, ¿qué opinás? Crear con otros y compartir desarrollos, animarnos a probar y quizás hablar con colegas o con el equipo propio y decir, che, quiero hacer esto, conversamos y te puedo mostrar lo que hice, lo puedo probar con vos antes de salir a una organización. Acá hay una reoportunidad y la invitación es que tengan a esta licencia creativa y que nos animemos a probar en nuestra zona de confort, en nuestro primer camino de zona de desarrollo. Si yo no sé nadar, no me voy a tirar por un trampolín alto, pero sí puedo entrar al agua.
Si nunca hice una experiencia disruptiva, quizás no vaya a ser una experiencia como la que comenzaron a ver, sino que puedo empezar en mi encuentro de formación a incluir algo que pueda generar esa posibilidad de interpelar desde otro lugar. Y les paso 2 segundos de un videito muy gracioso que a mí me gusta. En este video se ve un grupo de chicos, no importa, que pasan un montón de tiempo hasta que van logrando trucos simples, pero deben ser re complejos porque tardan años y años. Pero acá lo interesante es saber que cuesta, que no es simple, que la primera vez que diseñamos algo seguramente no nos salga como creímos que nos iba a salir. Pero no importa, el tema es siempre buscar nuestra mejor versión y siempre animarnos a ir probando de a poco para animarnos a más y a partir de eso ir desarrollando posibilidades. Acá, como ven, los chicos tardaron años y años en lograr estos vasos. Pero bueno, cuando nos sale, tenemos una súper emoción en la posibilidad, ¿no? Nos reemocionamos de haberlo logrado. Y en ese sentido, algunas cosas que hicimos, ¿no? Juegos presenciales, juegos virtuales, juegos de carta analógicos para entregar a las organizaciones y que no dependan de un facilitador externo, sino que lo hagan ellos. Que no hay más lindo que poder desarrollar lúdica para instaurar organizacionalmente. Experiencias presenciales donde la gente comparte, actividades a partir de certificaciones que ya existen y que nos dan un montón de oportunidades como ProPlay, como MTI Learning, como Hack Your Box de Jimbo Clark que habló ayer. Son experiencias que nos invitan a interpelar y que ya están prácticamente desarrolladas, entonces ahí uno le pone la huella propia. Y hay un montón de opciones para hacer. Entonces, la verdad es que, como para ir cerrando, me gustaría saber, y si me pueden contar por el chat, algo que hayan hecho a ustedes que les genere como orgullo. Una frase como, hice esta experiencia que estuvo buenísima. ¿Se animaron alguna vez a hacer experiencias formativas con lúdica de por medio? Los leo. Y en ese sentido, el que no se animó, ¿está buscando explorar ese camino? Gracias a Aymara por sumarte. Buenísimo, Karina. Acá dice María Soledad, yo trabajo en formaciones lúdicas y en mis onboarding con Genially. Genially es una herramienta buenísima que tiene un montón de estructuras bases. Y acá Soledad dice que arma también salas de escape a través de Genially y está buenísimo. María Isabel Morales, que aún no, pero con inspiración de empezar. Yo estimo que estas presentaciones les pueden llegar y si no le encuentro queda grabado. Creo que para empezar hay que empezar con hacerse las preguntas claves. Cuando diseñamos experiencias formativas tienen que tener un propósito. El propósito es entender qué es lo que queremos enseñar de verdad y a partir de eso animarnos a crear entendiendo que hay una planificación con una coherencia integral, que no es que jugamos por jugar. Cada cosa que sucede en el espacio formativo está claramente pensado y con foco a lo que buscamos. Acá van sumando procesos, elementos de juego, uso del
S-E-F-E. Mira, no lo conozco, Lourdes, buenísimo, lo voy a chusmear. Algo que me gustaría agregar es que nosotros en general, las organizaciones se acercan buscando un cómo diferente. Saben lo que quieren enseñar, pero no saben cómo enseñarlo. Y a partir de entender qué es lo que buscan enseñar, creamos la experiencia formativa más alineada a la cultura organizacional. Obvio que esto lleva muchísimo más tiempo y dedicación, pero seguramente cuando le dedicamos ese tiempo y dedicación a entender la cultura, a entender la gente que se va a formar, a entender qué es lo que buscamos que formen, y creamos una experiencia, esas personas van a poder apropiarse mucho más de este contenido que estamos buscando enseñar a estas personas. Entonces, en este sentido, la invitación lleva más tiempo, pero la satisfacción es mucho más grande. Los invitamos desde este lugar a animarse, a hacer cosas diferentes, a probar, a sostener estas redes que tenemos de intercambio para ver cosas que están buenas, que hay un montón de cosas en el mercado que nos ayudan, como Genially, como Menti, como Kahoot, digo, y hay un montón de cosas que podemos crear desde cuestiones súper simples, porque lo que vieron era un PowerPoint hipervinculado con videos, ¿no? Al principio, o cosas muchísimo más complejas, obvio, con inteligencia artificial como lo hay ahora, para poder ahí seguir explorando. Bueno, desde ese lugar, acá sumo a lo que dice Cari, siempre te enfrentás con adultos que sienten la experiencia lúdica no aporta. ¿Por qué me están poniendo a jugar? Digo, a mí, en relación al comentario que plantea Cari, nuestras experiencias formativas, y mi invitación es a crear experiencias formativas alineadas a la cultura organizacional y vinculadas a lo que está la persona buscando aprender. Por ejemplo, en una organización hicimos hace poco un juego sobre los nuevos desarrollos que tenían que hacer. Necesitaban aprenderlo. No era jugar por jugar, era lúdica vinculada a eso, a lo que estaban buscando aprender. Entonces, en ese sentido, entendiendo quién es la audiencia y qué es lo que estamos enseñando, crear didáctica especializada para cada grupo, donde no es que jueguen, sino que son experiencias de aprendizaje, donde a través quizás de una buena conversación, de una buena pregunta, creamos una experiencia diferente que solo explicando nosotros de manera áulica y unidireccional un concepto. Pero sí, hay y pasa a veces. Nuestro desafío es como romper un poco ese paradigma, ¿no? Así que desde mi lugar, muchísimas gracias por sumarse, muchísimas gracias por jugar, estar presentes. Espero que puedan desarrollar experiencias diferentes que sumen a sus encuentros formativos.